En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio y el caos de la metrópoli, se encuentra un oasis verde que, durante el día, es refugio de familias, corredores y turistas. Pero cuando cae la noche, el bosque de Chapultepec se transforma en algo más, algo oscuro y misterioso. Es un lugar donde las sombras parecen alargarse un poco más de lo natural, donde los susurros del viento entre los árboles cuentan historias que erizan la piel y donde lo desconocido acecha en cada esquina. Entre todos los misterios que guarda este bosque centenario, uno se destaca por su tenebrosidad y por los escalofríos que provoca en quienes lo conocen, la leyenda de la casa de la tía Toña. Un relato que ha sobrevivido al paso de los años, transmitido de boca en boca, distorsionado por el tiempo, pero manteniendo siempre su esencia, una advertencia, un recordatorio de que hay lugares donde las tragedias del pasado siguen dejando su rastro en el presente. La historia comienza hace muchas décadas, cuando el bosque de Chapultepec aún era un lugar más remoto y solitario. En aquel entonces, vivía una mujer que había heredado una considerable fortuna. Su nombre se perdió en el tiempo, pero todos la conocían simplemente como la tía Toña. Una mujer de corazón noble, dirían algunos, otros, en cambio, la describían como una persona marcada por la tristeza y la soledad, una figura trágica atrapada en una vida de oscuridad. La tía Toña, en su búsqueda de propósito, decidió dedicar su vida a los más desamparados, los niños de la calle. Los recogía, los alimentaba, les daba un techo bajo el cual cobijarse. Su gran casona, ubicada en lo más profundo del bosque, se convirtió en un refugio para estos niños, un lugar donde, en teoría, deberían haber encontrado paz y seguridad. Pero, como en toda historia de horror, las apariencias engañan y la bondad de la tía Toña se fue desmoronando con el tiempo. Los niños, provenientes de un mundo de violencia y carencias, no conocían más que el dolor y la hostilidad. Y aunque la tía Toña intentaba con todas sus fuerzas darles una vida mejor, los pequeños la rechazaban. Se rebelaban, la insultaban, se burlaban de ella. La situación se volvió insostenible. Día tras día, la tensión crecía en esa casa hasta volverse insoportable. Se dice que los gritos de los niños se escuchaban hasta la entrada del bosque, gritos que no eran solo de enojo, sino de un sufrimiento profundo. Y la tía Toña, incapaz de soportar más la carga emocional, comenzó a perder la cordura. La casa, que una vez fue un refugio, se transformó en un lugar de pesadillas, donde la desesperación se respiraba en cada rincón. La leyenda cuenta que, una noche, todo llegó a un punto sin retorno. En un arrebato de furia y locura, la tía Toña hizo lo impensable. Agobiada por los constantes maltratos y desprecios de los niños, los llevó uno a uno hacia su final. No se sabe con certeza cuántos fueron, pero la historia asegura que, después de matarlos, los arrojó al río que corría por la barranca cercana, como si intentara borrar cualquier rastro de su atroz crimen. Pero, como todos sabemos, los pecados de tal magnitud nunca se pueden borrar. Con su misión finalmente completa, la tía Toña se encerró en su casa, sumida en un silencio sepulcral. Algunos dicen que se sentó en su sillón favorito, en la sala principal, y que ahí permaneció hasta que la locura la consumió por completo, llevándola a quitarse la vida. Desde entonces, la casa quedó maldita, atrapada en un ciclo eterno de tragedia y dolor. La casa de la tía Toña se convirtió en un lugar de leyenda, y como toda buena leyenda, atrajo a los curiosos. Decenas, tal vez cientos de personas, han intentado encontrarla a lo largo de los años. Unos, impulsados por la curiosidad, otros, por la necesidad de vivir una experiencia sobrenatural. Pero todos comparten algo en común, la sensación de un peligro inminente al acercarse a sus puertas. Se dice que quienes logran encontrar la casa, ubicada en lo más profundo de la tercera sección del bosque de Chapultepec, no salen ilesos.
Algunos reportan haber sentido una presencia, una energía oscura que los rodea, que los observa. Otros aseguran haber visto figuras espectrales, sombras que se mueven en los rincones más oscuros, acompañadas por susurros y lamentos que parecen provenir de los mismos muros. Y es que, según la leyenda, el alma de la tía Toña jamás encontró paz. Ella sigue ahí, en su casa, vagando por los pasillos, buscando algo. Tal vez el perdón por sus pecados, tal vez compañía en su eterna soledad. Lo que sí es cierto es que su presencia es tangible, y cualquiera que se atreva a cruzar el umbral de su morada siente el peso de su tristeza, de su locura, de su rabia. La casa de la tía Toña sigue viva en el bosque de Chapultepec, no como un edificio, sino como una advertencia. Es una historia que nos recuerda que el mal y el sufrimiento pueden persistir más allá de la muerte, que hay lugares donde las tragedias dejan cicatrices imborrables. Y aunque la casa pueda haber desaparecido, su leyenda perdurará, asustando a quienes se atrevan a escucharla, atormentando a quienes se aventuren a buscarla. Porque, al final, algunas puertas nunca deberían ser abiertas, y algunas historias nunca deberían ser contadas. En los rincones más ocultos de México, las leyendas se mezclan con la realidad, creando historias que no podrás olvidar. Hoy, te llevaré a un pequeño pueblo marcado por la brujería y el engaño. ¿Te atreves a descubrir la verdad detrás de la quema de brujas que nunca ocurrió? No podrás parar hasta el final. En lo profundo del corazón de México, entre las montañas y los valles fértiles de Guanajuato, existe un pequeño rincón que guarda secretos antiguos, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan de manera oscura e inquietante. Este es el pueblo de San Francisco del Rincón, donde en el frío diciembre de 1845 se tejió una de las historias más perturbadoras que han marcado la memoria de sus habitantes. La historia comienza con José Atanasio Guerrero, un hombre respetable y bien conocido en la región. Un buen agricultor y propietario de la hacienda de la Sarteneja, Atanasio era un hombre de acción, decidido y firme. Pero aquel diciembre, su destino dio un giro oscuro cuando asumió el poder como alcalde de San Francisco del Rincón. Sus primeras decisiones fueron prácticas, casi mundanas, propias de un hombre de su temple. Ordenó que el domingo 4 de enero de 1846, los habitantes del pueblo se reunieran en la plaza para comerciar sus productos. Quizás, en aquel momento, nadie sospechó que detrás de esa sencilla orden se escondía una trama tan macabra como astuta. Pero, como suele suceder en los lugares donde la superstición se mezcla con la realidad, los rumores comenzaron a propagarse. En un rincón oscuro, escondido entre las sombras de la noche, dos mujeres fueron acusadas de practicar brujería. Antonia Lomeña y Jacinta Parra, dos nombres que pronto resonarían en cada rincón del pueblo, fueron señaladas como las brujas responsables de intentar hechizar al alcalde. Un guardia, que juraba haber visto con sus propios ojos el ritual oscuro, aseguró que en aquella noche, las llamas de las velas iluminaban las caras retorcidas de las mujeres mientras murmuraban el nombre de Atanasio con voz baja y ronca. Señales cabalísticas, dijo, describiendo el espectáculo con una mezcla de temor y fascinación. La noticia corrió como pólvora por el pueblo, alimentando la curiosidad y el morbo de los habitantes, quienes no tardaron en congregarse para presenciar lo que creían sería un juicio público y una ejecución ejemplar. Así, el domingo 4 de enero de 1846, la plaza principal se llenó de almas ansiosas por presenciar la quema de las brujas. Pero, como si una fuerza invisible hubiera intervenido, el espectáculo se pospuso. Una semana después, las expectativas eran aún mayores, pero nuevamente, la ejecución no tuvo lugar. Los domingos se sucedieron, y la muchedumbre, cada vez más grande,
cada vez más deseosa de ver el fuego purificador, continuó reuniéndose en la plaza. Sin embargo, el fuego que tanto ansiaban nunca fue encendido. En su lugar, los comerciantes instalaron sus puestos, y lo que comenzó como una promesa de justicia se transformó en un mercado floreciente. Con el paso del tiempo, la verdad salió a la luz. La quema de las brujas no era más que un ardid, una estrategia ingeniosa ideada por el alcalde para revivir la economía local. No hubo brujas, ni hechizos, ni fuego. Solo el ingenio de un hombre dispuesto a jugar con las creencias de su pueblo para lograr sus objetivos. Sin embargo, en San Francisco del Rincón, las leyendas no mueren fácilmente. Aunque la quema de brujas nunca tuvo lugar, cada 20 de enero, el pueblo se sumerge en la oscuridad de su propia historia, recreando la escena que nunca ocurrió. Los habitantes se disfrazan, los rumores se reviven y el aire se llena de una tensión palpable, como si las verdaderas brujas, aquellas que una vez existieron solo en la mente de los supersticiosos, estuvieran presentes, observando desde las sombras. Y así, año tras año, San Francisco del Rincón recuerda su historia. Una historia que, aunque nació de la mentira, se ha convertido en parte integral de la identidad del pueblo. Las brujas de la Cebolleta pueden no haber sido reales, pero su legado persiste, un recordatorio de cómo la verdad y la ficción pueden entrelazarse en una danza macabra. Quizás, la verdadera brujería no estaba en los rituales que nunca ocurrieron, sino en la mente de aquellos que fueron capaces de convertir un simple rumor en una tradición que perdura hasta nuestros días. En la oscuridad de la noche, cuando las luces del pueblo se apagan y el viento susurra entre las casas de adobe, algunos dicen que aún se pueden ver las sombras de Antonia y Jacinta vagando por las calles empedradas, buscando venganza por una injusticia que nunca fue. Otros aseguran que es solo el viento, que juega con nuestras mentes cansadas. Pero en San Francisco del Rincón, donde la realidad y la leyenda se confunden, ¿quién puede estar seguro de lo que es verdad y lo que es solo una historia para contar? Y así, terminamos nuestro recorrido por los oscuros senderos de San Francisco del Rincón. Pero recuerda, las leyendas nunca mueren, solo se transforman con el tiempo, esperando ser redescubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para escuchar. Si esta leyenda te dejó intrigado, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, y recuerda, en cada rincón oscuro puede esconderse una historia esperando ser contada. En los sinuosos caminos de la carretera México-Cuernavaca, cuando la oscuridad se apodera del asfalto y solo las luces de los autos iluminan la penumbra, existe una historia que hiela la sangre de quienes la escuchan. Es una advertencia para aquellos que transitan solos, especialmente durante la noche. Una leyenda que se ha contado por generaciones, que nos recuerda lo que el desamor y la traición pueden provocar. Pero, sobre todo, es una historia que nos advierte de lo que podría suceder si no prestamos atención a las señales en el camino. Era un día como cualquier otro en la vida de Mariana, o al menos eso pensaba ella cuando se preparaba para vivir lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, su boda. Las campanas resonaban con fuerza en la iglesia, y la sonrisa que adornaba su rostro reflejaba una felicidad que parecía inquebrantable. Pero la vida tiene formas crueles de jugar con nuestras expectativas, y a veces, los secretos más oscuros se revelan cuando menos lo esperamos. Minutos antes de caminar hacia el altar, en el fragor de los preparativos, Mariana escuchó algo que la dejó sin aliento. Su prometido, aquel hombre al que había entregado su corazón, tenía una amante. Era un secreto que había permanecido oculto hasta ese preciso momento, un rumor que llegó a sus oídos como un cuchillo afilado. El dilema que enfrentó fue devastador. La lógica le decía que debía cancelar la boda, confrontarlo y romper el compromiso de inmediato. Pero la vergüenza,
El miedo al escándalo y el amor, o lo que ella aún quería creer que era amor, la empujaron a seguir adelante. A pesar del dolor que sentía en su pecho, Mariana decidió casarse. Quizá podría confrontarlo después, pensó. Quizá podría arreglarse. Pero la traición ya había plantado su veneno. Ya era tarde cuando la pareja partió hacia Cuernavaca, listos para lo que debía ser una romántica luna de miel. La noche envolvía la carretera, y solo el zumbido del motor rompía el silencio entre ellos. Sin embargo, el ambiente dentro del auto estaba cargado de tensión. Mariana no podía contener más la furia y el dolor que llevaba dentro, y en un momento, sin poder soportarlo más, estalló. ¿Cómo pudiste? Le preguntó con voz quebrada, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de ira. El hombre, visiblemente incómodo, no pudo negarlo. Sabía que había sido descubierto. Desesperado por mantener el control de la situación, orilló el auto en un tramo oscuro de la carretera, lejos de cualquier mirada curiosa. Ambos bajaron del vehículo, y la confrontación que siguió fue feroz. Las palabras cargadas de resentimiento se transformaron en gritos. Mariana, consumida por la traición, abofeteó a su recién estrenado esposo, una y otra vez. «No tienes idea de lo que has hecho», gritó ella con la voz quebrada, mientras el viento nocturno silbaba alrededor de ellos. Su prometido, enloquecido por la culpa y la rabia de verse atrapado, sacó una navaja de su bolsillo. No tenía intención de usarla, solo quería asustarla, calmar la situación de alguna forma. Pero Mariana, lejos de intimidarse, se lanzó nuevamente hacia él con una furia imparable. Lo que ocurrió después fue un desenlace inevitable. El hombre, en un arrebato de desesperación, la apuñaló repetidamente. Mariana cayó al suelo, su vestido de novia, antes blanco y puro, ahora manchado con el rojo de su sangre. Su respiración se volvía débil, y mientras su esposo huía, convencido de haber acabado con ella, el alma de Mariana aún luchaba por sobrevivir. Con un esfuerzo sobrehumano, Mariana logró ponerse de pie, tambaleándose por la carretera. El sonido lejano de un camión de carga rompió el silencio de la noche. Con la poca fuerza que le quedaba, levantó la mano para detenerlo. El conductor, un hombre robusto de buen corazón, al verla tan maltrecha y desorientada, detuvo el camión sin pensarlo dos veces. «¿Qué te ha pasado?», le preguntó con urgencia mientras la ayudaba a subir. Mariana apenas podía hablar. Entre sollozos y jadeos, solo alcanzó a decir, «Me ha matado». El conductor, desesperado por ayudarla, aceleró el vehículo, dispuesto a llevarla al hospital más cercano. Pero era demasiado tarde. A los pocos minutos de iniciar el trayecto, la joven mujer, la novia traicionada, exhaló su último aliento. El silencio que quedó en la cabina fue sobrecogedor. El conductor, sin poder hacer nada más que seguir conduciendo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que no sabía en ese momento es que la historia de Mariana estaba lejos de terminar. Desde aquella fatídica noche, los rumores sobre la aparición de una novia desangrada en la carretera México-Cuernavaca comenzaron a extenderse. Cuentan los testigos que, si manejas solo en esa oscura carretera, puedes ver la figura de una mujer vestida de novia, descalza y con un velo roto, parada al borde del camino, con la mirada perdida, pidiendo un aventón. Hay quienes aseguran que, si no te detienes, sientes una presencia extraña dentro del auto y al mirar por el espejo retrovisor, te encuentras con sus ojos vacíos, sentada en el asiento trasero, esperando que la lleves a su destino final. Algunos han tenido la suerte de detenerse antes de que ocurra algo peor, pero otros no han corrido con la misma fortuna.
En el corazón de Coyoacán, donde las calles adoquinadas cuentan historias de tiempos pasados y los muros de las viejas casonas resguardan secretos que jamás deberían ser revelados, existe un rincón en el que el tiempo parece haberse detenido. Es un callejón angosto y oscuro, flanqueado por paredes envejecidas que parecen susurrar su propia letanía de dolor y arrepentimiento. Los locales lo llaman el Callejón del Aguacate, y quienes lo han recorrido juran haber sentido el aliento frío de la muerte sobre su piel. Este sitio, que durante el día parece inofensivo, cobra vida al caer la noche, cuando las sombras se alargan y los ecos del pasado se vuelven insoportablemente presentes. Para entender el porqué de este lugar maldito, debemos remontarnos a una época en la que la guerra dejó cicatrices profundas en aquellos que sobrevivieron y el alma humana se torció en formas inimaginables. En el barrio de Santa Catarina, en una casona que ahora es solo ruinas y cenizas en la memoria de los ancianos, vivió un hombre cuyo nombre se ha perdido en la oscuridad de la historia. Solo se sabe que era un exmilitar, un hombre que había visto la muerte de cerca tantas veces que la sombra de la misma parecía acompañarlo en cada uno de sus pasos. Había vuelto de la guerra, pero la guerra no lo había dejado a él. Los recuerdos de la sangre, los gritos de sus camaradas cayendo uno tras otro, y la frialdad de la muerte marcaban su mente con un peso que ningún hombre debería llevar. Dicen que ese hombre caminaba diariamente por las calles de Coyoacán, buscando en la brisa nocturna un alivio para las pesadillas que lo atormentaban, pero solo encontraba un silencio ensordecedor que amplificaba sus demonios internos. Llevaba su uniforme, aquel que le recordaba su pasado glorioso, aunque ahora era solo una carcasa vacía, un símbolo de lo que una vez fue y nunca volvería a ser. Sobre su pecho, brillaban numerosas medallas, testimonios de su valor, pero también de su perdición. Fue en uno de esos paseos solitarios cuando se cruzó con el destino, en la forma de un niño curioso, cuyos ojos brillaban con la inocencia y la admiración de quien aún no ha conocido la maldad del mundo. El niño, atraído por el fulgor de las medallas, comenzó a seguir al militar. Lo observaba con la fascinación que solo un niño puede tener, sin comprender que detrás de esos ojos endurecidos por la guerra, se escondía un hombre al borde del abismo. El niño no tardó en acercarse más, ignorando las advertencias invisibles, los susurros de las sombras que lo instaban a mantenerse alejado. Con una sonrisa, el pequeño lo invitaba a jugar, lanzándole una pelota, esperando que aquel hombre, tan serio y distante, le devolviera el gesto con un poco de humanidad. Pero el militar, cada vez más perturbado por la insistencia del niño, comenzó a sentir que su paciencia, ya de por sí frágil, se desmoronaba. Fue en una noche particularmente oscura cuando ocurrió lo inevitable. El militar, consumido por los fantasmas de su pasado, por el rencor y la ira que se habían acumulado en su corazón, perdió el control. Los recuerdos de la guerra lo inundaron, confundiéndolo, cegándolo. Y en un arranque de furia ciega, tomó al niño por el cuello y, sin apenas darse cuenta de lo que hacía, acabó con su vida bajo un viejo árbol de aguacate, cuya sombra parecía envolver la escena en un manto de muerte. El aire se tornó denso, pesado. Las risas del niño se apagaron para siempre, reemplazadas por un silencio que todavía hoy, muchos años después, se puede sentir en el callejón. Al darse cuenta de lo que había hecho, el militar cayó de rodillas, con las manos ensangrentadas y el alma rota. Su cordura, ya tambaleante, se desmoronó por completo en ese instante. El arrepentimiento lo consumió como un fuego lento, un castigo peor que la muerte. En un intento desesperado por expiar su pecado, el militar construyó un pequeño altar bajo el árbol de aguacate, colocando en él una imagen de la Virgen del Carmen. Rezaba día y noche, rogando por el perdón que sabía que nunca obtendría, no de Dios, ni del niño, ni de sí mismo.
Aquella imagen se convirtió en un símbolo de su arrepentimiento, un recordatorio constante de la inocencia perdida y del horror que él mismo había desatado. Con el paso del tiempo, el militar desapareció. Algunos dicen que finalmente enloqueció por completo y se quitó la vida en ese mismo callejón, mientras que otros aseguran que simplemente se desvaneció, tragado por las sombras que lo acechaban. Pero el altar quedó, y con él, la presencia del niño, cuya alma nunca encontró descanso. Hoy en día, aquellos que se aventuran en el callejón del aguacate afirman sentir una extraña presencia, una energía oscura que parece adherirse a la piel, penetrando hasta los huesos. Algunos dicen haber visto la figura de un niño jugando bajo el árbol, su risa suave resonando en el viento. Otros afirman haber visto al militar, de pie junto al altar, con la mirada perdida, buscando un perdón que nunca llegará. El callejón del aguacate es más que un simple lugar, es un portal hacia lo desconocido, hacia una oscuridad que habita no solo en las sombras de la noche, sino en el interior de cada uno de nosotros. Es un recordatorio de que los pecados del pasado nunca se olvidan, y que a veces, el arrepentimiento es un castigo mucho peor que el crimen. Así que si alguna vez te encuentras caminando por Coyoacán y te topas con un callejón que parece demasiado oscuro para ser real, piénsalo 2 veces antes de aventurarte en él. Porque en el callejón del aguacate, las leyendas no son solo historias, son advertencias. En la penumbra de las montañas que rodean Pachuca, hay una historia que el viento susurra al oído de aquellos que tienen el valor de escuchar. Es una historia de amor, sacrificio y tragedia, que se despliega como un manto oscuro sobre la ciudad, envolviendo sus calles, sus habitantes y su mismísima alma. Había una vez, en tiempos lejanos pero no olvidados, una joven cuya belleza no tenía parangón. No era solo su rostro lo que cautivaba, sino la pureza de su espíritu, una bondad que parecía irradiar desde su interior, iluminando incluso los rincones más oscuros del corazón humano. Su nombre se ha perdido en el tiempo, pero su historia permanece, tallada en el viento que azota las calles de Pachuca. La gente la conocía como la Bella Airosa, un nombre que había nacido de la brisa suave que siempre la acompañaba, como un amante fiel que no la dejaba sola ni por un instante. Los niños reían a su paso, los ancianos la bendecían en silencio, y los hombres la admiraban desde la distancia, temerosos de que su sola presencia pudiera romper la delicada magia que la rodeaba. Pero ella no se dejaba engañar por los halagos ni las miradas. Su verdadero amor no estaba en la admiración de los hombres, sino en la naturaleza que la rodeaba, en los árboles que se inclinaban a su paso, en las flores que florecían bajo su sombra, y en los animales que se acercaban confiados, sabiendo que no les haría daño. Todos los días, al caer la tarde, la joven subía a uno de los cerros que se alzaban cerca de su hogar. Desde allí, contemplaba la ciudad, sintiendo el pulso de la vida que latía en ella. Pero más que la vista, era el viento lo que buscaba. Ese viento que acariciaba su rostro y jugaba con su cabello, como si tratara de decirle algo en su lenguaje secreto de susurros y caricias. Pero aquellos eran tiempos difíciles, tiempos en los que la belleza y la bondad no eran suficientes para sobrevivir. La ciudad de Pachuca, aunque hermosa, estaba siendo devorada desde dentro por la pobreza y la explotación. Las minas de plata, que habían traído riqueza y fama a la región, ahora se cobraban su precio en carne y sangre. Los hombres trabajaban hasta la extenuación, enterrados vivos bajo toneladas de roca, mientras sus familias languidecían en la miseria, apenas sobreviviendo de lo poco que podían arrancar de la tierra. La joven no era ajena a este sufrimiento. Lo veía todos los días, en los rostros demacrados de los mineros, en los ojos vacíos de sus hijos, en las manos temblorosas de las mujeres que se aferraban a la esperanza como a un hilo delgado que se deshilachaba con cada nuevo día.
Y aunque su corazón era grande, se sentía impotente, incapaz de aliviar el dolor que la rodeaba. Un día, abrumada por la tristeza, subió al cerro como siempre lo hacía, pero esta vez sus pasos eran pesados, arrastrando el peso de su desesperación. Se sentó en su lugar habitual, mirando la ciudad con lágrimas en los ojos, y el viento, su eterno compañero, se acercó para consolarla. Acarició su rostro con ternura, secando sus lágrimas y enredándose en su cabello, como si intentara absorber su dolor. Pero esa noche, el viento tenía que partir, como lo hacía siempre al caer la oscuridad. Sin embargo, no quería dejarla sola, no esa noche. Así que el viento, en su amor por la joven, fue en busca de la luna. Le pidió que cuidara de su amada mientras él no estaba, que la protegiera de la oscuridad que amenazaba con consumirla. Y la luna, conmovida por la historia de la joven, accedió. Brilló con todo su esplendor, bañando al cerro en una luz plateada, y se quedó a su lado, como una madre vigila a su hija dormida. La luna, curiosa por naturaleza, no tardó en preguntarle a la joven por la razón de su tristeza. Y la joven, confiando en la silenciosa compañía de la luna, le contó todo. Le habló de la miseria que veía a su alrededor, del dolor que no podía aliviar, del peso de la impotencia que aplastaba su alma. Y la luna, al escuchar su historia, comprendió que la joven tenía un corazón tan grande que no podía soportar ver sufrir a su pueblo. Fue entonces cuando la tierra, que había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. Era la madre de todas las cosas, la que había dado forma a las montañas y cavado los ríos, la que había visto nacer y morir civilizaciones enteras. Sabía que el sufrimiento de unos pocos no era más que una pequeña herida en su vasto cuerpo, pero también sabía que las heridas, si no se curan, pueden gangrenarse y consumir todo a su alrededor. Así que la tierra le habló a la joven, su voz resonando en el corazón mismo del cerro, un murmullo profundo y antiguo, lleno de sabiduría y poder. Le dijo que había una forma de salvar a su pueblo, una forma de traer prosperidad y esperanza a aquellos que tanto lo necesitaban. Pero el precio era alto, tan alto que solo alguien con un corazón tan puro como el de la joven podría estar dispuesto a pagarlo. La tierra le ofreció un trato, su belleza y bondad a cambio de la salvación de su gente. Si aceptaba, su espíritu se fundiría con la tierra misma, y desde su sacrificio brotarían riquezas que podrían sustentar a su pueblo. Pero una vez hecho el sacrificio, no habría vuelta atrás. La joven dejaría de existir como la conocían, su cuerpo se desvanecería y su alma se convertiría en parte del viento, de la tierra, de la luna. La joven, sin dudarlo, aceptó. Sabía que no podría vivir consigo misma sabiendo que tenía el poder de salvar a su pueblo y no lo había hecho. Así que, esa noche, en lo alto del cerro, la joven cerró los ojos y dejó que su alma se elevara, entregándose por completo a la tierra, al viento y a la luna. Cuando el sol se levantó al día siguiente, la joven ya no estaba allí. Su cuerpo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero en su lugar, el cerro estaba cubierto de flores plateadas, brillando bajo la luz del amanecer. Y cuando los mineros comenzaron a excavar de nuevo, encontraron vetas de plata tan ricas que pronto la ciudad entera se llenó de prosperidad. El viento, al regresar y no encontrar a su amada, enloqueció de dolor. Recorrió la ciudad con furia, arrasando todo a su paso, buscando desesperadamente a la joven que había perdido. Pero por mucho que buscara, no pudo encontrarla. Su amada ya no estaba en este mundo, su sacrificio la había llevado más allá de los límites de lo mortal. Sin embargo, el viento no podía aceptarlo. Su amor por ella era tan fuerte que se convirtió en una obsesión, un deseo inextinguible de encontrarla, aunque eso significara destruir todo a su paso. Desde entonces, los habitantes de Pachuca dicen que los fuertes vientos que azotan la ciudad no son más que el lamento del viento enamorado, buscando a la joven que una vez amó.
Y la luna, en su tristeza, brilla más hermosa que en cualquier otro lugar, recordando la pureza y el sacrificio de la bella aidosa. Así termina la historia de la bella aidosa, pero el viento, incansable, sigue su búsqueda. Tal vez, algún día, la encuentre. Tal vez, en algún rincón olvidado del mundo, el viento y su amada se reunirán de nuevo. Hasta entonces, los vientos de Pachuca seguirán soplando, y la luna seguirá brillando, en memoria de aquel sacrificio, de aquel amor eterno. El charro negro de la noria, una entidad misteriosa que nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que lo seductor a menudo esconde un oscuro secreto. En el barrio de La Noria, uno de los más antiguos de Xochimilco, había un manantial de agua pura y cristalina. Este lugar no solo era un refugio para las mujeres que venían a lavar ropa, sino que también era conocido por su aura mágica. Las abuelas y sus nietas hablaban en susurros sobre un manantial que respondía a los deseos, un lugar donde lo sobrenatural se entrelazaba con lo cotidiano. Un día, un par de hermanas, llenas de vida y sueños, llegaron al manantial. La brisa suave acariciaba sus rostros, y la luz del sol danzaba sobre la superficie del agua. Todo parecía perfecto hasta que, de repente, el agua comenzó a saltar vigorosamente, como si un espíritu antiguo estuviera despertando. Las hermanas, confundidas, se miraron entre sí, mientras sus corazones latían al unísono. Y entonces, como salido de un cuento de hadas oscuro, un hombre apareció ante ellas. Vestido de Catrín, su atuendo era deslumbrante, con un sombrero de ala ancha y una sonrisa que prometía seducción. Con una voz suave y melodiosa, comenzó a piropear a las hermanas, tratando de conquistarlas con palabras dulces. Pero, al ver que su interés no era correspondido, la risa del Catrín resonó en el aire, una risa estruendosa que llenó el ambiente con un frío helado. Al ver que sus intentos eran en vano, decidieron arrojarle agua de una jícara, con la esperanza de ahuyentarlo. Pero, en un giro inesperado, el agua se transformó en un arcoíris resplandeciente que rodeó al Catrín. Una de las hermanas, aterrorizada, gritó: «¡Es el diablo!». Con el corazón en la garganta, ambas salieron corriendo hacia el barrio de San Marcos, donde el terror aún la seguía. En el camino, el arcoíris apareció nuevamente, como un presagio ominoso. Se decía que este era el intento del diablo por conquistarlas, y a partir de ese día, las hermanas nunca volvieron a los lavaderos del manantial. Sin embargo, el destino les tenía reservado un giro aún más escalofriante. Unos días después, una de las hermanas se enfermó gravemente. El mal parecía consumirla, y la desesperación se apoderó de la familia. Fue entonces cuando el Catrín se presentó en su hogar, pidiendo su mano en matrimonio. Aunque las familias creían que esta unión podría devolver la salud a la joven, la elección era peligrosa, y un oscuro destino se cernía sobre ellos. Entonces, llegó el día de la boda. En la majestuosa Catedral de San Bernardino de Siena, la ceremonia se llevó a cabo. Sin invitados, solo entre el Catrín y su nueva esposa, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Se decía que el amor podía conquistar incluso a los demonios, pero ¿a qué precio? Desde ese día, jamás se volvió a ver a la pareja. Sus risas, sus sueños, se desvanecieron en la bruma de lo desconocido. Los años pasaron, y la historia del charro negro de la noria se convirtió en un susurro olvidado. Pero un día, una mujer, curiosa y sin miedo, decidió regresar a lavar ropa en el manantial de la noria. Mientras el sol brillaba en el horizonte, ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eran las 12 del día cuando, de repente, el manantial se quedó quieto. Una calma inquietante llenó el aire.
Fue en ese instante que la mujer vio algo sorprendente. En el lecho del manantial, el Catrín y su esposa se encontraban felices, como si el tiempo no hubiera pasado. Un escalofrío recorrió su cuerpo al comprender que este amor había encontrado su hogar en el infierno, lejos de la vida y el amor terrenal. Así que, si alguna vez escuchas risas en un manantial o sientes que algo te observa en la noche, recuerda esta historia. Tal vez, solo tal vez, el charro negro aún esté buscando a alguien que lo acompañe en su oscuro reino. En la oscura y misteriosa ciudad de Oaxaca, en tiempos donde la tranquilidad apenas comenzaba a desvanecerse, las calles no conocían la luz. La ausencia de alumbrado público convertía cada rincón en una extensión de la penumbra. Pero, por aquel entonces, la ciudad permanecía sumida en la oscuridad más absoluta. En ese tiempo, un suceso escalofriante comenzó a circular entre las almas piadosas y temerosas de Dios. Una leyenda que resonaría por generaciones, la aparición de una aterradora carreta en el callejón de la soledad. El barrio entero hablaba del fenómeno, y aquellos que lo habían experimentado no podían sino confirmar que el espanto era real. Todo comenzó con un sonido extraño, un chirrido que retumbaba sobre el empedrado de la angosta calle. Las monjas del convento, que pasaban algunas noches en penitencia, haciendo vela, afirmaban haber oído claramente el ruido, como el de una carreta vieja y pesada que avanzaba con lentitud en la oscuridad. Pero, ¿quién podría manejar semejante vehículo en la más absoluta oscuridad de una noche sin luna? Las murmuraciones del barrio no tardaron en multiplicarse. Doña Nila, una mujer ya mayor, conocida por su devoción religiosa, afirmó haber sido testigo de algo aún más aterrador. Según su relato, una noche, armada de valentía o quizás solo de curiosidad, se asomó a su ventana, y lo que vio la dejó sin aliento. Delante de sus ojos, deslizándose en la penumbra, apareció una carreta. Pero no era una carreta cualquiera. Estaba completamente cubierta de negros crespones, como si la muerte misma la hubiera adornado para su tétrico viaje. Arrastrada por bueyes igualmente negros, y guiada nada menos que por la mismísima muerte. Doña Nila no pudo soportar más. Un escalofrío recorrió su espalda y sus piernas cedieron. Cayó desmayada, presa del terror más profundo. Cuando sus hijos la encontraron, aún respiraba, pero su rostro reflejaba el horror que había presenciado. Desde ese momento, la carreta de la muerte se convirtió en el tema más hablado en Oaxaca. El miedo se apoderó de la ciudad. Nadie quería cruzar por el callejón de la soledad después de que el sol se ocultaba. El capellán del convento, en un esfuerzo desesperado por exorcizar el mal, organizaba procesiones cada viernes con una imagen de Jesucristo cargando la cruz. A su paso, cruzaban el callejón oscuro, intentando conjurar la presencia espectral que atemorizaba a todos. Sin embargo, a pesar de las oraciones y los rezos, la visión macabra no desaparecía. La carreta de la muerte seguía apareciendo. Pero todo cambió el día que llegó a la ciudad un nuevo corregidor. De espíritu aventurero y audaz, este hombre, que parecía sacado de las páginas de las más grandes historias de caballeros, decidió que no permitiría que el miedo reinara en su ciudad. Inspirado quizá por la valentía de Don Quijote, decidió que se enfrentaría personalmente a la temida carreta. Con una resolución inquebrantable, alertó a los pocos alguaciles de la ciudad. El cuerpo de policía, que apenas contaba con 7 hombres, aunque se decía que uno de ellos era solo un dibujo en la puerta de la cárcel para asustar a los presos, estaba listo para acompañarlo en esta peligrosa misión. Y así, una oscura noche, el corregidor y su escuadra se apostaron en un zaguán tenebroso, esperando el momento en que la carreta hiciera su aparición. Cuando la noche estaba en su punto más oscuro, el crujido de la carreta resonó nuevamente.
Los corazones de los hombres comenzaron a latir con fuerza, pero el corregidor no flaqueó. Bastón en mano, salió al encuentro de la horrenda visión. Y con una voz firme y resonante, desafió a la oscuridad. ¿Quién vive? ¿Quién sois? Responde Nuosa Cometo. El silencio fue roto por la respuesta inesperada. De la carreta, cubierta con una sábana blanca y pintada como una calavera, saltó un hombre que, con humildad fingida, se arrodilló ante el corregidor. Soy su humilde servidor, señoría, dijo el hombre, revelando que todo era una farsa. Lo que muchos creían que era un espanto resultó ser un simple contrabandista, utilizando la leyenda y el miedo para cubrir su ilícito negocio de mercancías. El corregidor había destrozado el mito de la carreta de la muerte, al menos por un tiempo. A pesar de la verdad revelada, hay quienes aseguran que, incluso hoy, en las noches más oscuras, por las calles de Oaxaca aún resuena el chirrido de una vieja carreta. ¿Es el eco de un pasado olvidado? ¿O es que la muerte misma sigue recorriendo aquellos callejones, buscando nuevas almas para llevarse? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero los valientes que osen escuchar pueden encontrar respuestas en la penumbra. En el corazón palpitante de Guadalajara, donde el aire aún susurra secretos de tiempos pasados, se alza un rincón infame, el Callejón del Diablo. Este lugar, que en tiempos remotos albergó la oscura sombra de la Inquisición, es ahora un testigo silencioso de leyendas, historias que recorren sus empedradas calles y se infiltran en la mente de quienes osan acercarse. El Callejón del Diablo, como lo conocemos hoy, se encuentra donde alguna vez existieron las oficinas de la Secretaría de Turismo. Sin embargo, bajo el manto de modernidad, este lugar guarda un legado oscuro que se remonta a la época de la Santa Inquisición. Se dice que el inquebrantable eco de un inquisidor resuena aún entre las paredes de este callejón. Una figura temida y venerada, su presencia no solo se siente en la brisa, sino que parece haberse entrelazado con el mismo suelo que pisamos. Imaginen la esencia de una entidad negativa, un demonio, acechando en las sombras, esperando su oportunidad para manifestarse. Pero, ¿cómo llegó a ser este lugar un refugio para tales horrores? La leyenda nos cuenta que un hechicero, en su desesperación por obtener poder, invocó a la misma criatura del infierno. Y, en respuesta a su llamado, el demonio se presentó. No solo su aparición fue evidente en el aire, sino que también dejó su marca, un olor inconfundible, el ardor del fuego infernal impregnando las piedras, como si el mismo infierno hubiera rasguñado la tierra. Este acto no fue fortuito, sino parte de una danza macabra que se había llevado a cabo durante años en el callejón. Las misas negras y los rituales de adoración al diablo resonaban en el silencio de la noche, mientras el inquisidor vigilaba con ojo avisor, atrapando a aquellos que intentaban despojarse de sus prácticas paganas. La historia nos recuerda que, a medida que la Inquisición se extendía, también lo hacía la leyenda del Callejón del Diablo. Los ecos de las maldiciones y las súplicas de los condenados llenaban el aire, y la gente aprendió a rezar al pasar por este oscuro lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, se decía. ¿Quién podría atreverse a caminar por allí sin clamar por protección ante la sombra que acechaba en la penumbra? La intrigante dualidad de este lugar se manifiesta en su moderno renombramiento. Aunque hoy en día se le conoce como Callejón del Diablo, ha devenido en un punto turístico, un lugar donde los visitantes toman fotografías, ajenos al terror que susurra en cada esquina. Atraídos por la fuente de los niños meones, algunos ignoran la historia que late bajo sus pies, mientras que otros, más perceptivos, sienten la mala vibra que emana del callejón al caer la noche.
En lo profundo del corazón de la capital potosina, donde el tiempo parece detenerse y los susurros del pasado resuenan en cada rincón, existe una historia. Una historia que ha sobrevivido al paso de los años, guardada en las sombras, escondida entre las piedras del templo de San Miguelito. Es la historia de una joven cuya vida fue marcada por la tragedia, una joven que, cegada por el amor y la desesperación, perdió la razón y con ella, su humanidad. Claudia Zuley era su nombre. Hija de una familia acaudalada, su belleza era conocida en todo el barrio. No había quien no se detuviera a admirar su figura esbelta, su rostro delicado y su sonrisa que iluminaba hasta el más oscuro de los días. Zuley era, en todos los sentidos, la joya de San Miguelito, una joven de corazón puro y espíritu alegre, cuya amabilidad la hacía querida por todos. Pero, como en toda historia que se cuenta en susurros en la oscuridad, la felicidad de Zuley estaba destinada a ser efímera. Era una tarde de primavera, cuando el destino decidió presentarle al hombre que cambiaría su vida para siempre. Rodolfo, un caballero apuesto, con una presencia imponente y una mirada que prometía amor eterno. Desde el momento en que sus ojos se encontraron, algo dentro de Zuley despertó. Un sentimiento tan fuerte, tan avasallador, que pronto se convirtió en el centro de su existencia. Rodolfo, con su porte elegante y palabras dulces, conquistó su corazón sin esfuerzo. Los meses pasaron y su amor creció, alimentado por promesas de un futuro juntos. Rodolfo, con la seguridad de quien conoce su destino, le propuso matrimonio con un anillo de oro blanco, una joya que brillaba casi tanto como los ojos de Zuley al aceptarlo. La boda fue planeada con esmero, todo el barrio se preparaba para lo que sería la celebración del año. Pero la fortuna, esa caprichosa dama, tenía otros planes. El día de la boda, el templo de San Miguelito se llenó de flores y luces, esperando el gran acontecimiento. Zuley, radiante en su vestido de novia, aguardaba ansiosa en la puerta del templo, su corazón latiendo al ritmo de la esperanza. Pero las horas pasaron, y con ellas, la espera se transformó en angustia. Rodolfo nunca llegó. La alegría se desvaneció, reemplazada por una tristeza tan profunda que las palabras no podían describirla. El tiempo se detuvo para Zuley en ese preciso momento. Su mente, incapaz de aceptar la traición de su amado, comenzó a desmoronarse. Día tras día, volvía al jardín del templo, convencida de que Rodolfo aparecería. Cada rostro masculino que veía, cada figura que pasaba a su lado, la hacía correr, desesperada, creyendo que por fin había llegado su amado. Pero no era más que un espejismo, un cruel recordatorio de su dolor. La gente del barrio, al principio compasiva, comenzó a temerle. Su obsesión se volvió su cárcel, encerrándola en un ciclo interminable de esperanza y decepción. Comenzó a vestirse de novia todos los días, su mente quebrada creyendo que el momento de su boda estaba siempre a la vuelta de la esquina. Su belleza se marchitó, su rostro se tornó pálido, sus ojos oscurecidos por la locura. Y así, la joven Claudia Zuley, la joya de San Miguelito, se convirtió en la loca Zuley. Los años pasaron, pero Zuley nunca recobró la razón. Su amor por Rodolfo, ese amor que había prometido ser eterno, la mantuvo prisionera en un limbo de desdicha. Los rumores comenzaron a correr, y la historia de la loca Zuley se convirtió en parte de las leyendas del barrio. Se decía que aún en la muerte, su espíritu inquieto no encontraba descanso. Y que, en algunas noches frías, si uno pasea por el jardín del templo, puede ver una figura espectral vestida de blanco, esperando, siempre esperando. Cuentan los ancianos del barrio que la Virgen de la Soledad, en un gesto de piedad, tomó el anillo de compromiso de Zuley y lo colocó en su propia mano izquierda, como un símbolo de la unión que nunca se dio.
Algunos dicen que el anillo brilla con una luz tenue en las noches de luna llena, como si el amor de su ley siguiera vivo, atrapado en ese pequeño círculo de metal. Pero la verdadera pregunta, la que atormenta a aquellos que conocen la historia, es si su ley aún busca a su amado. Si en su delirio, su espíritu sigue vagando por el jardín, esperando encontrar a Rodolfo para finalmente unirse a él. Algunos aseguran haberla visto, una figura etérea moviéndose entre las sombras, susurrando el nombre de Rodolfo con voz quebrada. Otros han sentido un frío inexplicable al pasar por el templo, como si una presencia los observara, anhelando algo que nunca llegará. Así que si alguna vez te encuentras caminando por las calles de San Miguelito en la oscuridad de la noche y sientes una brisa helada acariciar tu piel, detente un momento. Mira a tu alrededor, escucha con atención. Quizás, solo quizás, te encuentres con la loca Suyei, todavía esperando, todavía buscando, el amor que nunca llegó. Porque en cada rincón de este viejo barrio, en cada piedra de su templo, en cada suspiro del viento, la historia de la loca Zuley sigue viva. Una historia de amor, traición y locura, una historia que se niega a morir. Hay lugares que con el paso del tiempo, parecen acumular las sombras de quienes alguna vez los habitaron. Rincones oscuros que guardan historias no contadas, susurros olvidados por las generaciones, y terrores que parecen cobrar vida cuando la noche cae. Uno de esos lugares es el temido Callejón del Diablo, en Saltillo, un nombre que por sí solo, envuelve en misterio y escalofríos a todo aquel que lo escucha. Pero detrás de ese nombre, hay una historia de ambición, maldad y venganza divina. Hace mucho, mucho tiempo, el Callejón del Diablo no era tan temido como lo es hoy. Era solo un angosto paso entre las casas de la vieja Saltillo, por donde la gente transitaba sin miedo, hasta que apareció Juan de la Barrera. Juan era un hombre que, desde joven, había sido marcado por su avaricia y su sed de poder. Se decía que desde niño tenía una mirada que helaba el alma, una mirada que no parecía humana. A medida que crecía, su reputación también lo hacía. La gente lo temía, pero no solo por su carácter. Se decía que Juan había vendido su alma al diablo a cambio de riquezas incalculables. Y es que de un día para otro, su fortuna creció exponencialmente. Saltillo nunca volvió a ser el mismo. Las noches se volvieron más oscuras, el viento más frío, y el Callejón del Diablo, como empezaron a llamarlo, se convirtió en un lugar de pesadillas. Nadie quería cruzarlo al caer el sol, y con justa razón. Fue entonces que la vida de Juan dio un giro inesperado. Un día, mientras caminaba por el callejón que había hecho suyo, vio algo que lo dejó sin aliento, una joven de belleza inigualable. María era su nombre. Una mujer virtuosa, conocida por su bondad y pureza. Pero Juan no vio en ella esas cualidades. Solo vio un objeto, un trofeo que deseaba poseer. En su retorcida mente, pensó que no habría nada que pudiera resistirse a su poder, ni siquiera María. Juan, confiado en su maldad, intentó seducir a la joven. Se acercó con palabras suaves, pero detrás de esas palabras solo había veneno. María, con el corazón noble, sintió el peligro. Sabía que algo oscuro se escondía detrás de la máscara de Juan, y firme en sus convicciones, lo rechazó. Pero aquel hombre no estaba acostumbrado a ser rechazado, y su orgullo herido desató en él una furia infernal. Si no eres mía, gruñó Juan, no serás de nadie. María, aterrorizada, huyó, pero no fue a su casa. No. Fue a la iglesia, buscando refugio en la única fuerza que podría protegerla de un mal tan grande. Allí, de rodillas frente al altar, lloró y rezó.
El sacerdote local, un hombre de profunda fe, la escuchó y le dijo: «Hija, solo la protección divina puede librarte de esa oscuridad». María siguió su consejo. Pasó días rezando, implorando la protección de los cielos. Fue entonces cuando el milagro, o quizás la justicia divina, se manifestó. En una noche oscura, cuando la luna apenas iluminaba el cielo, Juan, cegado por la furia, decidió que era momento de cobrar lo que creía suyo. Se dirigió hacia el callejón, decidido a tomar a María por la fuerza. Pero algo inesperado sucedió. El cielo, que había estado en calma, comenzó a agitarse. Un viento furioso descendió, levantando el polvo del empedrado. La gente, en sus casas, se persignaba, sabiendo que algo terrible estaba por suceder. Y entonces, un rayo cayó desde las alturas, un rayo tan fuerte que iluminó todo el callejón. La luz cegadora envolvió a Juan de la Barrera. No hubo gritos, no hubo tiempo para el arrepentimiento. En cuestión de segundos, su cuerpo se desvaneció, reducido a cenizas por el fuego del cielo. El mal que había traído consigo, se desvaneció con él. Desde aquel día, el callejón del diablo no volvió a ser el mismo. Se dice que las malas energías, aquellas que Juan trajo consigo, aún rondan por allí. Nadie osa cruzarlo de noche. Pero más allá del miedo, la leyenda del callejón del diablo es una advertencia. Una advertencia sobre los peligros de hacer tratos con lo impuro y vender el alma por cosas terrenales. Sobre todo, es una lección de que la maldad, por más fuerte que parezca, siempre encontrará su final. ¿Y tú, te atreverías a caminar por el callejón del diablo al caer la noche? Cuentan los viajeros más experimentados, esos que han recorrido cientos de caminos en busca de destinos lejanos, que hay ciertos lugares donde el aire parece pesar más, donde el tiempo se dilata y donde las sombras de lo desconocido acechan. Uno de esos lugares se encuentra a mitad del camino entre San Luis Potosí y Aguascalientes, una pequeña parada en el trayecto llamada Ojuelos, un pueblo que guarda secretos que los mapas no señalan. Ahí, justo donde la carretera se retuerce en dos curvas cerradas que parecen dibujar la letra M en minúscula, ha surgido una historia que se ha contado de boca en boca, generación tras generación. Los más ancianos, y los más cautos, recomiendan no viajar solos por esas tierras. Especialmente de noche. Y mucho menos detenerse si se ve a alguien a un costado de la carretera, pidiendo auxilio. Se dice que en las curvas de Ojuelos, cuando la luna apenas ilumina la carretera y el silencio es roto solo por el rugido del motor, una figura aparece de repente, a un lado del camino. Una mujer, sola, vestida de blanco, con los ojos llenos de una súplica silenciosa. Los conductores que pasan por allí han descrito su presencia con tanto detalle que pareciera que todos la han visto al menos una vez. Ella levanta la mano, pidiendo un aventón, con una calma casi desesperada. No habla, no grita, solo se queda allí, mirando al conductor con unos ojos que parecen cargar todo el dolor del mundo. Y es entonces cuando el destino de aquellos que se atreven a detenerse queda sellado. Quienes han tenido el valor, o tal vez la imprudencia, de detenerse y recogerla, cuentan que la mujer sube al auto en completo silencio. Algunos dicen que se sienta en el asiento delantero, otros la han visto acomodarse en la parte trasera, pero en todos los casos, ella jamás dice una palabra. Solo permanece allí, inmóvil, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Y es en ese silencio inquietante donde la tragedia comienza. Porque, tarde o temprano, el conductor siente una extraña necesidad de mirarla. Algo en su presencia lo incita, lo empuja a voltear. Pero cuando lo hace, cuando al fin decide girar la cabeza, la mujer ya no está. En ese momento,
muchos han perdido el control del volante. Las manos se tensan en el manubrio, el miedo los invade, y es en ese instante, justo en esas curvas traicioneras, donde los accidentes más terribles ocurren. Coches que se estrellan contra las barreras, autobuses que derrapan por el borde, todos víctimas de un instante de distracción, de ese segundo en el que la mirada buscó algo que ya no estaba. Los más afortunados sobreviven para contar la historia. Otros, simplemente, desaparecen en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un rastro de misterio y tragedia. Pero no todos se atreven a detenerse. Algunos, tal vez por miedo o simple instinto de supervivencia, deciden ignorarla. Siguen de largo, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, sin prestar atención a la figura que se queda atrás. Creen que han escapado de su destino, que han burlado al misterio. Sin embargo, al avanzar unos metros, un frío gélido comienza a invadir el auto. Las luces de la carretera parecen desvanecerse, y entonces, al mirar por el retrovisor, ahí está. Sentada, en el asiento trasero, con la misma mirada vacía. No importó que no la subieran, de alguna forma ella siempre encuentra su camino dentro del vehículo. Nadie sabe quién es. Nadie conoce su historia. Algunos dicen que es el alma de una mujer que murió trágicamente en un accidente en esa misma carretera. Otros creen que es una aparición que se manifiesta para advertir a los viajeros del peligro que se avecina. Pero lo único que es cierto es que ella sigue allí. En las noches más oscuras, entre las curvas de hojuelos, esperando a su próxima víctima. Así que, si alguna vez te encuentras en esa carretera, si las sombras parecen más largas de lo habitual y una extraña figura blanca se asoma a la orilla del camino, piensa bien antes de detenerte. Porque tal vez, solo tal vez, no todos regresan de ese viaje. En el corazón de Aguascalientes se encuentra un rincón cargado de historia y misterio, el Jardín de San Marcos. De día, es un lugar de belleza y tradición, pero al caer la noche, los que lo conocen aseguran que algo cambia, y que uno nunca está realmente solo entre sus sombras. Uno de los relatos más conocidos habla de don Felipe Rey, un próspero comerciante del siglo XIX que llegó a San Marcos en busca de fortuna. Con el tiempo, amasó una riqueza considerable y construyó una majestuosa casa en el barrio. Sin embargo, vivía en constante temor de que alguien le arrebatara lo que tanto le había costado conseguir. Dominado por la desconfianza, don Felipe decidió enterrar su tesoro en el jardín de San Marcos, bajo la sombra de un gran fresno. Su paranoia lo llevaba a visitar diariamente el jardín para asegurarse de que su secreto permaneciera oculto. Pero una tarde de cartas y apuestas, un pleito terminó en tragedia. La policía detuvo a varios de los presentes, incluyendo a don Felipe, cuya vida cambió para siempre. Aunque recuperó su salud tras una grave enfermedad, nunca recuperó la paz. Su obsesión con el tesoro lo llevó nuevamente al jardín, donde pasó sus últimos días vigilando, día y noche, el lugar de su entierro. Dicen que, incluso después de su muerte, el espíritu de don Felipe deambula por el jardín, custodiando su fortuna. Algunas personas aseguran haberlo visto vagar entre los árboles, mientras otros sienten una presencia escalofriante al caminar por el lugar. Si visitas el jardín al anochecer, podrías sentir una mirada fija o ver una sombra moviéndose entre los árboles. ¿Te atreverías a buscar el tesoro de don Felipe? Quizás descubras que las sombras esconden más que historias y que, en el jardín de San Marcos, los secretos de los muertos siguen esperando ser revelados. En lo profundo del corazón de la capital potosina, donde el tiempo parece detenerse y los susurros del pasado resuenan en cada rincón, existe una historia. Una historia que ha sobrevivido al paso de los años, guardada en las sombras, escondida entre las piedras del templo de San Miguelito.
Es la historia de una joven cuya vida fue marcada por la tragedia, una joven que, cegada por el amor y la desesperación, perdió la razón y con ella, su humanidad. Claudia Zuley era su nombre. Hija de una familia acaudalada, su belleza era conocida en todo el barrio. No había quien no se detuviera a admirar su figura esbelta, su rostro delicado y su sonrisa que iluminaba hasta el más oscuro de los días. Zuley era, en todos los sentidos, la joya de San Miguelito, una joven de corazón puro y espíritu alegre, cuya amabilidad la hacía querida por todos. Pero, como en toda historia que se cuenta en susurros en la oscuridad, la felicidad de Zuley estaba destinada a ser efímera. Era una tarde de primavera, cuando el destino decidió presentarle al hombre que cambiaría su vida para siempre. Rodolfo, un caballero apuesto, con una presencia imponente y una mirada que prometía amor eterno. Desde el momento en que sus ojos se encontraron, algo dentro de Zuley despertó. Un sentimiento tan fuerte, tan avasallador, que pronto se convirtió en el centro de su existencia. Rodolfo, con su porte elegante y palabras dulces, conquistó su corazón sin esfuerzo. Los meses pasaron y su amor creció, alimentado por promesas de un futuro juntos. Rodolfo, con la seguridad de quien conoce su destino, le propuso matrimonio con un anillo de oro blanco, una joya que brillaba casi tanto como los ojos de Zuley al aceptarlo. La boda fue planeada con esmero, todo el barrio se preparaba para lo que sería la celebración del año. Pero la fortuna, esa caprichosa dama, tenía otros planes. El día de la boda, el templo de San Miguelito se llenó de flores y luces, esperando el gran acontecimiento. Zuley, radiante en su vestido de novia, aguardaba ansiosa en la puerta del templo, su corazón latiendo al ritmo de la esperanza. Pero las horas pasaron, y con ellas, la espera se transformó en angustia. Rodolfo nunca llegó. La alegría se desvaneció, reemplazada por una tristeza tan profunda que las palabras no podían describirla. El tiempo se detuvo para Zuley en ese preciso momento. Su mente, incapaz de aceptar la traición de su amado, comenzó a desmoronarse. Día tras día, volvía al jardín del templo, convencida de que Rodolfo aparecería. Cada rostro masculino que veía, cada figura que pasaba a su lado, la hacía correr, desesperada, creyendo que por fin había llegado su amado. Pero no era más que un espejismo, un cruel recordatorio de su dolor. La gente del barrio, al principio compasiva, comenzó a temerle. Su obsesión se volvió su cárcel, encerrándola en un ciclo interminable de esperanza y decepción. Comenzó a vestirse de novia todos los días, su mente quebrada creyendo que el momento de su boda estaba siempre a la vuelta de la esquina. Su belleza se marchitó, su rostro se tornó pálido, sus ojos oscurecidos por la locura. Y así, la joven Claudia Zuley, la joya de San Miguelito, se convirtió en la loca Zuley. Los años pasaron, pero Zuley nunca recobró la razón. Su amor por Rodolfo, ese amor que había prometido ser eterno, la mantuvo prisionera en un limbo de desdicha. Los rumores comenzaron a correr, y la historia de la loca Zuley se convirtió en parte de las leyendas del barrio. Se decía que aún en la muerte, su espíritu inquieto no encontraba descanso. Y que, en algunas noches frías, si uno pasea por el jardín del templo, puede ver una figura espectral vestida de blanco, esperando, siempre esperando. Cuentan los ancianos del barrio que la Virgen de la Soledad, en un gesto de piedad, tomó el anillo de compromiso de Zuley y lo colocó en su propia mano izquierda, como un símbolo de la unión que nunca se dio. Algunos dicen que el anillo brilla con una luz tenue en las noches de luna llena, como si el amor de Zuley siguiera vivo, atrapado en ese pequeño círculo de metal. Pero la verdadera pregunta, la que atormenta a aquellos que conocen la historia, es si Zuley aún busca a su amado. Si en su delirio, su espíritu sigue vagando por el jardín,
esperando encontrar a Rodolfo para finalmente unirse a él. Algunos aseguran haberla visto, una figura etérea moviéndose entre las sombras, susurrando el nombre de Rodolfo con voz quebrada. Otros han sentido un frío inexplicable al pasar por el templo, como si una presencia los observara, anhelando algo que nunca llegará. Así que si alguna vez te encuentras caminando por las calles de San Miguelito en la oscuridad de la noche y sientes una brisa helada acariciar tu piel, detente un momento. Mira a tu alrededor, escucha con atención. Quizás, solo quizás, te encuentres con la loca Suyei, todavía esperando, todavía buscando, el amor que nunca llegó. Porque en cada rincón de este viejo barrio, en cada piedra de su templo, en cada suspiro del viento, la historia de la loca Sulei sigue viva. Una historia de amor, traición y locura, una historia que se niega a morir.